En cada Copa del Mundo hay estrellas que brillan más que otras, jugadores que cambian el rumbo de los partidos, deciden los grandes momentos y escriben sus nombres en la historia del torneo. Y el Mundial de 2026 estuvo lleno de actuaciones individuales extraordinarias, con goleadores, creadores de juego, porteros y jugadores que llevaron a sus selecciones sobre sus hombros. Y esta es la lista de los 10 mejores jugadores del Mundial 2026. Vamos a empezar con el 10º puesto. 10º puesto, Ousmane Dembélé. A pesar de que Francia no pudo llegar a la final, Ousmane Dembélé disputó uno de los mejores mundiales de su carrera y fue una de las principales armas ofensivas de Les Bleus. Dembélé terminó el torneo con 5 goles y 2 asistencias, siendo una pieza fundamental en el camino de Francia hasta las semifinales. Su historia comenzó en la fase de grupos contra Irak, donde marcó su primer gol en la historia de sus participaciones en la Copa del Mundo. Después, frente a Noruega, protagonizó un partido histórico y consiguió un hat-trick en la primera mitad, con goles en los minutos 7, 20 y 32, un logro extremadamente poco común en un mundial. En los cuartos de final contra Marruecos, continuó brillando y marcó el segundo gol en la victoria por 2-0, después de un movimiento inteligente en el que aprovechó el pase de Mbappé, ayudando a Francia a clasificarse para las semifinales. Aunque Francia perdió contra España en semifinales, Dembélé volvió a aparecer y marcó un gol en el partido por el tercer puesto ante Inglaterra, pero Francia cayó en un emocionante encuentro por 6-4. Con sus números y sus goles decisivos, demostró que fue una de las grandes estrellas del Mundial 2026 y mereció, con todo derecho, estar entre los 10 mejores jugadores del torneo. 9º puesto, Dani Olmo. Dani Olmo quizá no fue el jugador que más goles marcó, pero fue una de las razones más importantes del título mundial de España. El creador de juego de La Roja realizó un gran torneo. Lo terminó con 2 asistencias. Fue el cerebro del ataque español, disputó los 7 partidos del mundial y mostró una gran regularidad en todas las fases. Desde la fase de grupos, Olmo fue una pieza clave en las victorias de España, mostrando un gran nivel en la construcción de los ataques y en la creación de ocasiones. Con el inicio de las eliminatorias, mantuvo el mismo rendimiento, ayudando a España a vencer a Austria por 3-0 y siendo uno de los jugadores con más movilidad y capacidad para generar peligro. En las semifinales contra Francia, disputó uno de sus mejores partidos del torneo. Dio la asistencia del segundo gol y fue la principal fuente de peligro en la zona ofensiva, siendo elegido como el mejor jugador ofensivo de la semifinal por su gran actuación. En la final contra Argentina, aunque no marcó, tuvo un papel importante en el control del centro del campo y en las acciones ofensivas, ayudando a España a conquistar la Copa del Mundo por segunda vez en su historia. Con su juego tranquilo, sus movimientos inteligentes y su influencia en los partidos importantes, Dani Olmo mereció estar entre los 10 mejores jugadores del Mundial 2026. 8º puesto, Pau Cubarsí. A pesar de tener solo 19 años, Pau Cubarsí disputó un mundial digno de uno de los grandes defensores de la historia. El defensa central de España fue titular en todos los partidos del torneo, jugó prácticamente cada minuto y fue una de las principales razones del título mundial de La Roja. Y lo más importante, España recibió solo un gol durante toda la competición y terminó con 7 porterías a 0, lo que le permitió ganar el premio al mejor jugador joven de la Copa del Mundo 2026, convirtiéndose en el primer defensa de la historia en conseguir este galardón. Desde la fase de grupos, Cubarsí se impuso con mucha autoridad y destacó por su capacidad para recuperar balones y construir el juego desde atrás. Con el inicio de las fases eliminatorias, mantuvo el mismo nivel, ayudando a España a eliminar a Austria y después ofreciendo una actuación defensiva espectacular contra Bélgica en los cuartos de final, donde consiguió detener por completo su ataque. En las semifinales, tuvo su prueba más difícil ante la Francia liderada por Mbappé, pero realizó una actuación defensiva excepcional, ayudando a España a mantener la portería a 0 y conseguir la victoria por 2-0. En la final contra Argentina, fue uno de los mejores jugadores del partido. Provocó la expulsión de Enzo Fernández y ayudó a España a mantener su portería imbatida para conquistar el título tras ganar 1-0. Aunque es defensa y no marcó goles ni dio asistencias, su tranquilidad, su posicionamiento y su capacidad para detener a los delanteros más peligrosos del mundo lo convirtieron en una de las grandes estrellas del torneo. Con todo merecimiento, estuvo entre los 10 mejores jugadores del Mundial 2026. 7º puesto, Michael Olise. En su primera participación en una Copa del Mundo, Michael Olise demostró que es uno de los mejores creadores de juego del torneo. Aunque no marcó ningún gol, fue el cerebro del ataque de Francia y terminó el Mundial con 7 asistencias, siendo el jugador con más pases de gol en una sola edición de la Copa del Mundo, logrando un récord histórico. Desde la fase de grupos, Olise estuvo detrás de la mayoría del peligro ofensivo de Francia, dio su primera asistencia contra Irak y después continuó brillando frente a Noruega, participando en la goleada al crear varias ocasiones claras de gol. En los 16avos de final contra Suecia, realizó un gran partido, dio 2 asistencias en la victoria por 3-0 y fue elegido como el mejor jugador creativo, según las valoraciones de la FIFA. Con la llegada de las fases eliminatorias, siguió marcando diferencias y ayudó a Francia a superar a Paraguay y Marruecos. Su compañero habitual en ataque fue Kylian Mbappé, quien aprovechó sus pases decisivos durante todo el torneo, incluso en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra. A pesar de la derrota por
6-4, dio 2 asistencias y ayudó a Francia a remontar una desventaja de 4-0 hasta ponerse 4-3, antes de que el partido terminara a favor de los ingleses. Aunque terminó el torneo sin marcar ningún gol, su visión de juego, sus pases y su capacidad para crear ocasiones hicieron que casi todos los ataques de Francia comenzaran desde sus pies. Por todo ello, mereció estar entre los mejores jugadores del Mundial 2026. Sexto puesto, Harry Kane, el capitán inglés. Harry Kane realizó un mundial espectacular y fue una de las principales razones por las que Inglaterra llegó a las semifinales y terminó la competición en el tercer puesto. Kane acabó la Copa del Mundo con 6 goles, siempre apareció en los momentos decisivos y continuó haciendo historia como el máximo goleador de Inglaterra en la historia de los mundiales. Su camino comenzó contra Croacia en la fase de grupos, donde marcó 2 goles, el primero de penalti en el minuto 12 y después añadió el segundo en el minuto 42, liderando la victoria de Inglaterra por 4-2. Más tarde, en los 16avos de final contra la República Democrática del Congo, su equipo iba perdiendo, pero Kane marcó el gol del empate en el minuto 75, antes de que llegara el gol de la victoria en los últimos instantes para asegurar la clasificación inglesa. En los octavos de final contra México, en uno de los partidos más difíciles del torneo, Kane marcó el tercer gol de Inglaterra desde el punto de penalti en el minuto 60 y ayudó a su selección a cerrar el partido con una victoria por 3-2. Después, continuó ejerciendo su papel de líder en las fases finales y fue la principal fuente de peligro ofensivo de Inglaterra hasta que su camino terminó con la derrota ante Argentina en las semifinales, antes de conseguir el tercer puesto con su selección. Aunque no llegó a la final, sus goles decisivos, su experiencia y su liderazgo dentro del campo hicieron que Harry Kane fuera una de las grandes estrellas del Mundial 2026. Mereció con todo derecho estar entre los mejores jugadores del torneo. Quinto puesto, Erling Haaland. Erling Haaland finalmente disputó su primera Copa del Mundo en su carrera y realizó un torneo extraordinario que confirmó que es uno de los delanteros más peligrosos del mundo. La estrella noruega terminó el Mundial con 7 goles, fue uno de los principales candidatos a la Bota de Oro y llevó a su selección a conseguir el mejor resultado de su historia al alcanzar los cuartos de final. Su camino comenzó contra Irak, donde marcó 2 goles en la victoria por 4-1. Después, ante Senegal, continuó brillando y volvió a marcar 2 goles en los minutos 48 y 58, liderando a Noruega hacia el triunfo por 3-2 y la clasificación a las fases eliminatorias. Además, fue elegido como el mejor jugador del partido. En los 16avos de final contra Costa de Marfil, marcó el gol decisivo de la victoria y llevó a su selección a la siguiente ronda, antes de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo en los octavos de final contra Brasil. En aquel partido, Haaland marcó los 2 goles de Noruega y guió a su equipo hacia una victoria histórica por 2-1, eliminando a uno de los grandes favoritos al título en una de sus mejores actuaciones en una Copa del Mundo. El camino de Noruega terminó en los cuartos de final tras perder 2-1 contra Inglaterra, pero Haaland marcó el único gol de su selección, terminando el torneo habiendo anotado en todos los partidos que disputó en el Mundial y dejando una huella histórica en su primera participación. Con sus 7 goles, su enorme impacto y su capacidad para decidir partidos, Erling Haaland mereció con todo derecho ser considerado uno de los mejores jugadores de la Copa del Mundo 2026. Cuarto puesto, Jude Bellingham. Jude Bellingham realizó uno de los mejores mundiales de su carrera y fue el corazón y el alma de la selección inglesa. La estrella del Real Madrid terminó el torneo con 7 goles. Fue uno de los jugadores más influyentes de la competición y cada vez que Inglaterra necesitaba a alguien capaz de decidir, Bellingham aparecía. Su camino comenzó contra Croacia en la fase de grupos, donde marcó el tercer gol en el minuto 47 y contribuyó a la victoria de Inglaterra por 4-2. Después, en los octavos de final contra México, disputó uno de sus mejores partidos del torneo, marcando 2 goles consecutivos en los minutos 36 y 38 y guiando a Inglaterra hacia una emocionante victoria por 3-2. En los cuartos de final contra Noruega, continuó brillando. Marcó los 2 goles de Inglaterra y llevó a su selección a ganar 2-1 para clasificarse a las semifinales. A pesar de la derrota ante Argentina, Bellingham siguió siendo uno de los mejores jugadores de Inglaterra en el torneo. En el partido por el tercer puesto contra Francia, cerró su mundial con un gol en el último momento, marcando el 6º gol de Inglaterra en el minuto 98 del tiempo añadido, en un encuentro que terminó con victoria inglesa por 6-4. Con sus 7 goles y un rendimiento constante desde el primer partido hasta el último, Jude Bellingham confirmó que fue una de las mayores estrellas del Mundial 2026. Mereció con todo derecho ocupar el 4º puesto entre los mejores jugadores del torneo. Tercer puesto, Kylian Mbappé. Cuando se habla del Mundial 2026, es imposible no hablar de Kylian Mbappé. El capitán de la selección francesa realizó un torneo excepcional. Terminó con 10 goles y 4 asistencias. Ganó la Bota de Oro y se convirtió en el primer jugador en la historia de la Copa del Mundo en conseguir este premio en 2 ediciones consecutivas. Su camino comenzó contra Senegal, donde marcó 2 goles y lideró la victoria de Francia por 3-1. Después, frente a Irak, continuó brillando con otros 2 goles antes de volver a marcar en la victoria contra Suecia en los 16avos de final, demostrando que era el delantero más peligroso del torneo. En los
octavos de final contra Paraguay, marcó el gol de la victoria. Después, en los cuartos de final contra Marruecos, abrió el marcador y asistió a Ousmane Dembélé para el segundo gol, llevando a Francia a ganar 2-0 y alcanzar las semifinales. En ese momento, ya había llegado a los 8 goles y había roto varios récords históricos con la camiseta francesa. Aunque Francia quedó eliminada en semifinales contra España, Mbappé se negó a terminar el torneo sin dejar su huella. En el partido por el tercer puesto contra Inglaterra, marcó 2 goles y participó en otros 2, pero Francia perdió el emocionante encuentro por 6-4. Con esa actuación, aumentó su registro hasta los 10 goles y 4 asistencias, asegurando la bota de oro con todo merecimiento. Con sus 10 goles, sus 4 asistencias y un rendimiento impresionante en todas las fases del torneo, Kylian Mbappé confirmó que fue uno de los mejores jugadores del Mundial 2026. Mereció con todos los honores ocupar el tercer puesto. Segundo puesto, Rodri. Si hay un jugador que fue la principal razón del título mundial de España, ese es Rodri. El centrocampista español realizó un mundial extraordinario y fue el cerebro que dirigió al equipo en cada partido. Finalmente, fue coronado con el premio al mejor jugador de la Copa del Mundo 2026, después de liderar a España hacia la conquista del título por segunda vez en su historia. Desde el primer partido hasta el último, Rodri fue el motor principal de la selección española. Con su control del centro del campo, la precisión de sus pases y su tranquilidad bajo presión, permitió que España impusiera su estilo ante todos sus rivales y ayudó al equipo a llegar a la final, habiendo recibido solamente un gol durante todo el torneo. En la final contra Argentina, disputó uno de sus mejores partidos. Dominó el centro del campo, completó 101 pases correctos de 105 intentados, ganó el 80% de sus duelos individuales, creó 2 ocasiones y fue una de las principales razones de la victoria de España por 1-0 tras la prórroga, consiguiendo así el título mundial. Aunque no es un jugador conocido por sus estadísticas ofensivas ni por sus goles, su impacto fue evidente en cada minuto que estuvo sobre el campo. Su presencia daba equilibrio al equipo y permitía que todos sus compañeros rindieran al máximo nivel, algo que le hizo merecedor del Balón de Oro del Mundial. Su calma, liderazgo y dominio absoluto del centro del campo confirmaron que Rodri fue el jugador más importante de la selección española. Con todo merecimiento, ocupó el segundo puesto entre los mejores jugadores de la Copa del Mundo 2026. Primer puesto, Lionel Messi. Incluso con 39 años, Lionel Messi demostró que todavía podía dominar el torneo más importante del mundo. El capitán de Argentina realizó un mundial histórico, ayudó a su selección a llegar a la final por segunda vez consecutiva y terminó la competición con 8 goles y 4 asistencias. Además, ganó el Balón de Plata y fue el segundo máximo goleador del torneo, solo por detrás de Mbappé. Su comienzo fue espectacular, marcando un hat-trick contra Argelia. Después, anotó 2 goles frente a Austria y continuó su brillante actuación con un golazo de tiro libre contra Jordania. En los 16avos de final, marcó contra Cabo Verde y posteriormente volvió a encontrar la red ante Egipto en un histórico partido de remontada. En las fases eliminatorias, Messi demostró que no era solamente un goleador, sino también un creador de juego de nivel mundial. Dio la asistencia para el gol de la clasificación contra Suiza y, en las semifinales frente a Inglaterra, creó los 2 goles de Argentina, guiando a su selección a una victoria por 2-1 y a la final. A pesar de la derrota de Argentina en la final contra España, Messi siguió siendo el jugador más peligroso del torneo. Terminó la competición con una de las mejores actuaciones individuales en la historia de la Copa del Mundo, estableciendo nuevos récords en participaciones, victorias, goles y asistencias en el Mundial. Con 8 goles, 4 asistencias, una enorme influencia en cada partido y su capacidad para decidir los momentos más difíciles, Lionel Messi demostró que incluso en su última Copa del Mundo, seguía siendo uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Con todo merecimiento, ocupó el primer puesto entre los mejores jugadores de la Copa del Mundo 2026. Y esta fue la lista de los 10 mejores jugadores de la Copa del Mundo 2026. Estrellas que realizaron torneos extraordinarios y crearon momentos que quedarán grabados en la historia del Mundial. Por supuesto, la clasificación puede generar opiniones diferentes, así que cuéntanos en los comentarios quién, según tu opinión, merecía una posición más alta y si hay algún jugador que crees que debería haber estado en la lista. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Activa también la campana para recibir todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.